A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se lee un libro que literalmente ha moldeado civilizaciones enteras? La historia de cómo hemos leído la Biblia. No es solo la historia de un texto, es en realidad un viaje que ha transformado el mundo y, de paso, la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para leer un libro escrito hace miles de años? O sea, ¿simplemente lo abrimos y ya? ¿Esperamos que todo tenga sentido? Pues como vamos a ver, la respuesta a eso ha cambiado pero drásticamente a lo largo del tiempo. Y es que cada persona, se dé cuenta o no, está parada sobre los hombros de una larguísima tradición de interpretación. Y es que, piensen en esto, durante la mayor parte de la historia, no es que cualquiera podía agarrar una Biblia y leerla, para nada. El acceso a las escrituras estaba mediado, controlado. Se entendía de una forma súper específica que, la verdad, hoy nos parecería rarísima. Bien, nuestra primera parada en este viaje, la Edad Media. En esta época, la Biblia era, claro, el centro de todo para la Iglesia, pero su estudio directo estaba reservado para una élite intelectual súper reducida. Para la gran mayoría de la gente, la Biblia era, pues, un libro de misterios, un libro sellado. A ver, ¿y cómo lo leían? Pues con un método conocido como los 4 sentidos de la Escritura. Imaginan que cada pasaje era como una cebolla, con 4 capas de significado. La primera, la de afuera, era el sentido literal, lo que pasó y ya. Pero debajo, ahí estaba lo bueno, el sentido alegórico, que conectaba todo con Cristo. Luego el moral, que te decía cómo debías vivir. Y al final, en el centro, el sentido anagógico, que hablaba del destino espiritual. Era un sistema súper complejo, casi un código secreto que solo los más eruditos podían descifrar. Pero bueno, este laberinto de significados no iba a durar para siempre. ¡Para nada! Con la llegada del Renacimiento y la Reforma, surgió un lema que lo cambió absolutamente todo. Ad fontes, que en latín significa, básicamente, a las fuentes. La idea era radical. Dejemos de lado todos esos siglos de interpretaciones y regresemos a los textos originales, al código fuente, por así decirlo. Y aquí el choque de ideas fue total. Por un lado, teníamos el enfoque medieval con sus 4 capas de significado. Por el otro, esta nueva obsesión de los humanistas y reformadores, encontrar un único, simple y verdadero sentido literal del texto. Personajes como Lefebvre d'Etaples decían que ahí, en lo literal, estaba el verdadero poder espiritual. Y claro, reformadores como Lutero lo tomaron como bandera. Un solo sentido, claro y que todos pudieran entender. Y ojo, que esto no fue solo un debate de intelectuales, ¿eh? Fue una verdadera revolución tecnológica y social. Primero la imprenta, en los 1440, que de repente podía multiplicar las copias. Luego, en 1516, Erasmo publica una nueva edición del Nuevo Testamento en griego. Y para rematar, en 1534 Martín Lutero completa su traducción de la Biblia al alemán. ¡Pum! Se rompió la barrera del latín. Por primera vez en la historia, la gente común podía tener el texto en sus manos y leerlo, sin intermediarios. Ok, hasta aquí todo bien. Pero el siguiente gran salto fue todavía más audaz. Empezaron a surgir preguntas peligrosas. ¿Y si la Biblia no fuera solo un texto sagrado? ¿Y si también fuera un documento histórico? ¿Y si se pudiera estudiar como cualquier otro libro antiguo? Bueno, pues esta idea fue el inicio de lo que llamamos la crítica bíblica. Y en esta nueva etapa hay 2 pensadores que de verdad lo cambiaron todo. Primero, Baruch Spinoza. Él dijo algo que sonaba a locura en su tiempo. Para entender la Biblia hay que usar la razón y la historia, no el dogma de la Iglesia. Y poco después, un sacerdote católico, Richard Simon, un sacerdote, aplicó este método y demostró que los primeros 5 libros de la Biblia no los escribió una sola persona, sino que eran una especie de collage, con añadidos y revisiones de distintas épocas. Y esta es la idea central de Spinoza, parafraseada. La regla universal para interpretar la escritura es no atribuirle otras enseñanzas que las que una investigación histórica ha demostrado claramente que ha dado. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado ya no viene de la tradición o de la Iglesia, viene de lo que la propia historia del texto nos pueda contar. La verdad ahora estaba en la historia. Y si en el siglo XVII se plantó la semilla, en el XIX la cosa se puso seria, casi científica.
Los académicos, sobre todo los alemanes, empezaron a diseccionar el texto bíblico con un rigor impresionante. Era como si literalmente hubieran puesto la Biblia bajo un microscopio. De todo este análisis súper detallado surgió la teoría más influyente, y también la más controvertida de todas, la famosa hipótesis documental. La idea, en resumen, es que los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, no los escribió Moisés, para nada, sino que son como un tejido, una combinación de al menos 4 documentos mucho más antiguos, cada uno con su propio estilo y sus propias ideas. ¿Y cuáles son esas 4 fuentes? Bueno, los académicos les pusieron nombres clave. La fuente J, o Yavista, que es como el gran cuentacuentos del grupo y siempre llama a Dios Yahvé. Luego está la E, o Eloísta, que lo llama Elohim. La D, el deuteronomista, es el que escribe todas las leyes. Y finalmente la P, la fuente sacerdotal, que está súper enfocada en los rituales y el orden. Todas juntas, como piezas de un rompecabezas, forman la obra tan compleja que conocemos hoy. Y justo cuando el análisis del texto estaba a todo lo que da, ¡pum!, entra en escena la arqueología con un hallazgo que fue una bomba. En 1872, un tipo llamado George Smith en el Museo Británico estaba descifrando unas tablillas babilónicas y de repente se encuentra con la historia de un diluvio universal, muy parecida a la de Noé, pero escrita siglos antes. De la noche a la mañana, una de las historias más icónicas de la Biblia ya no era única. Esto, claro, provocó una crisis de proporciones épicas. A ver, si las historias centrales de la Biblia, como la creación o el diluvio, ya existían en otras culturas más antiguas, ¿qué pasaba con la idea de que era una revelación divina y única? ¿En qué se basaba esa afirmación? La tensión entre la fe y la historia se volvió, casi insostenible. Y este conflicto marcó por completo el cambio de siglo. La investigación histórica no se detuvo, claro que no, pero se topó con una pared. Una resistencia institucional muy fuerte, sobre todo por parte de la Iglesia Católica. A este periodo se le conoce como la crisis modernista. Por un lado, tenías a eruditos católicos como Alfred Loisy en Francia, que intentaban reconciliar la fe con estos nuevos hallazgos históricos. Decían, oigan, la fe no tiene por qué temerle a la historia. Pero por otro lado, la jerarquía de la Iglesia lo vio como un ataque frontal a la tradición y lo condenó con toda su fuerza. Y hay una frase famosa de Loisy que resume todo este lío a la perfección. Jesús anunció el reino y lo que vino fue la Iglesia. ¡Uf, qué frase! Básicamente señala la enorme distancia que él veía entre el mensaje original de Jesús y la institución gigante y compleja que se construyó después. Para los historiadores esto era simplemente un hecho. Para la Iglesia era una herejía. Y esa es la pregunta que, la verdad, sigue resonando hasta hoy. Todo este viaje que hemos hecho, desde los códigos secretos de la Edad Media hasta el microscopio del historiador, ha cambiado para siempre nuestra relación con este libro. Entonces, al verlo como un texto humano, histórico, ¿pierde su poder sagrado? ¿O al contrario, nos revela un tipo de verdad diferente, quizá más profunda sobre la fe, la historia y la propia condición humana? La respuesta al final quizá dependa de cómo cada quien decida leer.